Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Juan Taveras Hernández, Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Bueno, medida de coerción aplicada al ex Procurador General de la República. Esa es la noticia del día. Y el aumento, bueno, pero eso ha acaparado las redes. Hay fiesta en las redes sociales. Y el aumento salarial, que promedia un 24.2%, mediante un acuerdo auspiciado por el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Es efectivo en enero, para que la gente no comience, que vea bien las cosas y vea bien las cosas. Es efectivo en el mes de enero, no es inmediato. Y son diferentes escalones. Hay unos que van desde un 19, 59, 23 y 11. O sea, el promedio es 24 para que todo el mundo no vaya a creer, hoy mi 24%. ¿Tú me entiendes? O sea, cada uno va en sus niveles. Yo creo que es un pacto interesante entre el gobierno. Bueno, dicen tanto los empresarios como los sindicalistas, ¿no? Que es un hecho histórico porque nunca se había logrado un aumento de esa naturaleza, un acuerdo de esa naturaleza. Más que un aumento de la naturaleza por el volumen, por el monto, por el hecho de que se haya conciliado antes de ir a rondas larguísimas de negociaciones y de dimes y diretes y tener que imponer posiciones en un momento determinado. Yo creo que lo interesante de esto es, y es la misma tónica de lo que pasó con el acuerdo para el tema de los precios de los alimentos y de varios artículos. Lo interesante de esto es que hay canales abiertos de concertación. En aquella ocasión, hace 2 semanas, la concertación se hizo con diferentes sectores, incluyendo la sociedad civil, la iglesia, patronos, obreros, el gobierno. O sea, fue una mesa variopinta. Sin embargo, ahora era un acuerdo entre 2 partes solamente que tradicionalmente y cada 2 años se enfrentan en largas disputas por los niveles de aumento salarial al salario mínimo, porque no es un aumento salarial generalizado, es al salario mínimo, eso deben entenderlo. Entonces, yo creo que lo más importante de esto es que se están abriendo canales de negociación para muchas situaciones que a nivel nacional el país demanda de que se lleguen a acuerdos y que solamente pueden hacerse posibles si son sobre la base de acuerdos entre las partes. Al final de cuentas, si van a llegar a un acuerdo con el aumento de salario y lo hacen cada 2 años, los sindicalistas piden 40% y los empresarios le ofrecen 4%, el nivel de la inflación. Y entonces comienzan las negociaciones arriba y abajo, arriba y abajo. En algunas ocasiones el gobierno se ha aliado con los patronos porque son 2 partes de los 3. En otras ocasiones se ha aliado con los trabajadores, dependiendo de la coyuntura. Dicen los dirigentes sindicales que por fin y por primera vez el gobierno no es aliado de los sectores empresariales y patronales. Que no, por primera vez, que tradición. Bueno, eso dicen ellos. Y hace 2 años, ¿con quién salió el gobierno? Y le impuso a ellos el 16%. Y dice a los patronos. Y dice Luis Abinader, este es el acuerdo que hace que la política tenga sentido. Bueno, está bien. Además de eso, yo te voy a decir una cosa. Si yo me pongo a ver, voy ahora a decir lo del cosa, yo lo vi completo. Fue una chulería de mal gusto, la de Gabriel del Río. Sentarse ahí a chulear con el presidente y con el gobierno, porque le salió a los 6 dirigentes sindicales, 7 dirigentes sindicales, una pensión del gobierno. Es histórico, logrando en una situación de salarios reales por encima del promedio de la inflación, dijo el presidente de la República antes de hacer el anuncio el Comité Nacional de Salarios. Buenas tardes, amigos, amigas. Bueno,
El presidente anunció ayer que hoy habrían buenas noticias. Yo creo que efectivamente hoy hay buenas noticias. Esto no está funcionando. Y ese es el hecho importante, más allá de todo lo demás. Y es que ciertamente el presidente sigue demostrando su calidad como estadista y como presidente de todos los dominicanos. Más allá de cualquier conjetura, de cualquier desacuerdo, el hecho es que ciertamente se produce un aumento de salario sin huelgas, sin protestas en las calles, sin quemar un neumático, sin hacer un solo acto de violencia. Y eso hay que destacarlo. Como un presidente de la República, desde un principio y antes que cualquier otro, dijo que era necesario un aumento de salario. No como aquello de que no sé cómo vive la gente con 10,000 pesos mientras se robaba en el país. El hecho cierto, el hecho que vale más que cualquier palabra, es que efectivamente tendremos un aumento salarial sin traumas. Y eso es lo fundamental. Y ojalá que se instituya en el país los aumentos salariales de manera automática todos los años, de acuerdo a los niveles de inflación, como existe en otros países. Y es que de acuerdo con la ley, si los niveles de inflación de un año hacia otro es de un 2%, pues automáticamente todos tienen un aumento de salario de un 2%. Si la inflación acumulada es de un 6, 7, 8, 10%, pues en esa misma proporción es el aumento de salario. Eso existe ya en muchos países y ojalá que aquí se haga también. Y eso evita un desequilibrio en la canasta familiar y un desequilibrio, por supuesto, en los niveles de ingresos de todos los sectores, sobre todo los de más bajos ingresos. Ese es el hecho en sí, y eso es lo que tiene importancia. Por lo demás, ya yo he dicho en muchas oportunidades que este sector sindical del país es un sector muy débil, que siempre está de acuerdo, siempre se pone de acuerdo con el gobierno, con los empresarios, y cuando no hay acuerdo entre ninguna de las partes, como quiera, ellos salen beneficiados, porque han vivido de eso durante décadas, de una posición sindical que no se la ha otorgado a nadie y que los trabajadores no tienen ningún representante idóneo, ningún vocero idóneo que defiendan sus intereses, sino que lo que defienden son sus propios beneficios, el de su familia, el de sus hijos. Y si no, pregúntenselo a Jesús Férez Iglesias, lo que encontró allá en la Cisarril. Bien, ese es mi punto de vista al respecto. Dice el gobernador del Banco Central que, como ha sucedido en otros países del mundo, la inflación observada en República Dominicana en los últimos meses ha sido el resultado del efecto estadístico generado por el impacto económico de la crisis sanitaria, combinado con el aumento en los precios de algunos bienes primarios y del petróleo en los mercados internacionales. Este último factor ha sido el detonante de importantes aumentos en la canasta básica de consumo y en los costos que enfrentan las empresas privadas. Y dice el gobernador del Banco Central que esto es transitorio y que la economía dominicana se irá recuperando de manera firme hasta lograr tomar el rumbo deseado. Así que, bueno, esa es una otra muy buena noticia, ¿no? Si logramos superar la crisis económica, a pesar de que el gobierno ha tenido que endeudarse con muchos millones de dólares, pero no hay alternativa. Le traje un litro a los dos, uno de cada 18 años. De 18 años, uno cada uno. Pero debe ser de 18 meses el litro. Bueno, no sé, pero eso me lo mandaron y yo quería compartir con ustedes, un trago cada uno. La verdad que este país está lleno de ociosos. A las 5 de la mañana, a las 5 de la madrugada de hoy fue trasladado desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia. ¿Por qué tan temprano? De Ciudad Nueva. No puedo ser a las 8 de la mañana. El reo Jean Alain Rodríguez, con destino a Najayo Hombre, junto a sus otros 3 compañeros de cárcel. Se te siente el placer. No. El gusto. No, yo eso y no eso lo que tú eres cristiano.
No, a mí me da pena, sinceramente. Sí. A mí no, de verdad, Ajá. un hombre con tanto poder, un tipo joven, un hombre que endiosado al nivel de la cima de la política dominicana y verse en esta situación, de verdad, mira, a mí me causó tristeza ver que no le permitieran a su esposa verlo durante la celebración del conocimiento de las medidas de coerción, porque como quiera que sea, es un ser humano, ¿no? Por más malo que usted pueda pensar que él es o que fue. Pero, reitero, he escuchado voces decir que eso va a traer grandes conmociones políticas en el país, metiéndole miedo a la gente. Y bueno, yo he visto caer a gente más grande que él y no ha pasado nada. Entonces no hay por qué tener miedo. Y si él es inocente, él tendrá la oportunidad de probarlo y demostrarlo en los tribunales, en el juicio de fondo. Sus abogados incluso han dicho que recurrirán a otro tribunal superior para que sea revisada esa medida de coerción y está dentro de su derecho también. Pero lo que sí es cierto es que hay supuestamente, según el testimonio de la fiscal Jenny Berenice Reynoso, hay pruebas en demasía, ¿no? Para sentarlo en el banquillo de los acusados y que sea condenado. Bueno, habrá que ver el proceso, Claro. el juicio. Después ellos tienen 18 meses para la investigación y el sometimiento formal ante un tribunal que decidirá responsabilidad o inocencia y los niveles de culpabilidad en todo caso. Yo no tengo ninguna razón para alegrarme de lo que pasó y yo creo que lo resumí en este tuit que escribí anoche. El caso de Jean Alain dice, el caso de Jean Alain nos deja algunas enseñanzas de humanidad. Nunca le hagas a otro lo que no querrás que te hagan a ti. Otra, no dejes que el poder te embriague. Mientras más sencillo y humilde eres, más grande será a los ojos de los demás. Creo que eso resume todo. Y yo lo dije ayer, no dejaran que su esposa entrara a la sala de audiencia, no me pareció correcto. No sé si es que nadie puede entrar, porque si es nadie, no importa quién sea. Sin embargo, en otras ocasiones y en otros juicios, No, y creo que ella había entrado el día bueno, anterior. entonces no dejarla que estuviera allí presente, no creo que contribuyera a nada, que variara nada. Simplemente que estuviera ahí con él, bueno, no sé. No sé si es un procedimiento, si es un protocolo. Si lo es, bueno, perfecto. Pero si no lo es, entonces es una decisión inadecuada, incorrecta. No puede, mira, no puede. Yo quiero decir esto. El Ministerio Público tiene que tener cuidado en que ninguna de sus acciones se vean como retaliación, vendetta o nada que se parezca. El odio, ¿no? No puede estar presente en una sala de audiencia. Es la justicia, ¿no? Es como tú conduces un proceso. Si eres culpable, pues la condena que te corresponda. Pero el prejuicio, lo he dicho y lo seguiré diciendo siempre, a mí los abusos no me gustan, vengan de donde vengan, con razón o sin razón, el abuso no es bueno, ¿no? Y si le doy un consejo a la señora Jenny Berenice es que le baje un poquito el tono, no en este caso, sino en otro también, y que ella no es la protagonista de todo este proceso debe ser la ley. Yo le dije a una periodista hace mucho tiempo, le dije, mira, tú no eres la noticia, tú eres un catalizador de la noticia. Si crees que eres la noticia, va a fracasar. Y efectivamente, hoy está en el anonimato, porque se creyó durante un tiempo que ella podía competir con la noticia o convertirse en la noticia. Y los periodistas no somos noticias. Claro. Los periodistas somos eso, catalizadores de la noticia. Somos una correa de transmisión de la noticia, nada más. Bien, bueno,
A propósito del aumento salarial anunciado por el presidente de la República o auspiciado por el presidente, anunciado por el Comité de Salarios, hemos hecho contacto con el economista Henry Ebrard, que además de economista es cantante, quiero que sepan, y canta bien. ¿Y qué tiene que ver una cosa con Bueno, otra? pero que además de economista, él canta No, y bien. además de eso, y además de eso es padre de familia, y además de eso es catedrática, además de eso es centro, Y amigo nuestro. Henry, buenas tardes. Muy buenas tardes a Pensé que usted. era Henry Lai, y pues, murió. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Nada, queríamos conversar contigo para recabar tu opinión sobre los efectos que producirá este aumento salarial, tanto en la clase trabajadora como en el sector empresarial y comercial del país. Sí, mira, definitivamente causó sorpresa, ¿verdad? Que haya un final, parece feliz al escucharlo, las primeras reacciones de los que participaron, ¿no? En el acuerdo. Fue mucho menos traumático de lo que se pudiese haber pensado. En ese sentido, bueno, vamos a decir que ya reduce por lo menos una incertidumbre que había para las próximas semanas, que era el tema del incremento salarial. Creo que dos cosas que me parecen importantes. Una, que obviamente una conquista importante desde para el sector empresarial y especialmente el sector de las pequeñas y medianas empresas, es que ya se logró el tema de la reclasificación de las empresas. Pero eso estaba aprobado desde el 2019. Pero nunca se aprobó. Nunca se aprobó. Nunca se había aplicado. La primera vez realmente que se aplica, yo creo que eso marca un antes y un después. Claro, eso puede ser que eso es lo que vamos a tener que ver en los próximos días. Esto que debe ser una buena noticia para el sector de las pequeñas y las empresas, porque es un reclamo viejo, inclusive, recuerda que la posición de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, ANEI, a través de su presidente Noel Ureña, habían condicionado el tema del incremento salarial al que se lograse ya finalmente aprobar, reconocer, implementar oficialmente la reclasificación. Ahora, la reclasificación pudiese tener, y es ahí donde, mira, yo no lo puedo afirmar formalmente porque yo he recibido avisos contradictorios sobre esto, de que eso pudiese significar que no todo el mundo necesariamente vaya a recibir un incremento. Ejemplo, una empresa que estaba clasificada como empresa grande, o sea, que tenía un nivel salarial de X, al cambiar ahora de clasificación y estar aún con el aumento, con un salario mínimo por debajo de lo que gana hoy en día esta persona no tiene automáticamente un incremento salarial. Eso es lo que he escuchado de algunos empresarios. Otros analistas me han dicho que no necesariamente se entiende así. Eso yo creo que es un punto importante de aclarar, porque sería penoso, ¿verdad?, de que frente a lo que hasta el momento parece una buena noticia, el hecho de que se haya logrado un acuerdo con el tema del aumento salarial superior, claro, nunca va a ser suficiente porque hay un atraso acumulado desde muchos años con el tema del salario. Nuevamente es un incremento que está por encima de la tasa de oficialización, creo que eso es positivo, pero sí, a raíz de la reclasificación, que era una cosa necesaria, eso dejaría a algunas personas sin incremento. Eso entonces habría de ver cómo se trataría este caso especial, porque yo creo que en la situación que hay hoy en día, uno, era indispensable hacer este incremento. Yo creo que eso lo entendió perfectamente el gobierno. Yo creo que el gobierno ha querido salir rápidamente de eso y poder hacer este anuncio. Vieron como la comunicación desde ayer enfocaba de que venían buenas noticias para los trabajadores y que por el monto que se va a estar dando en dos partidas, o sea, una primera partida, por supuesto, la más importante, ahorita al 15 de julio, o sea, a partir de mañana,
y la otra a partir de enero del año que viene, que será la más pequeña, pues esto permite quizá mitigar un poco el impacto fuerte que va a tener para unas empresas. Otra cosa que yo veo que es novedosa en su resultado es que esta vez el porcentaje de incremento no es parejo entre todas las empresas. Ahí el salario mínimo crece mucho, pero mucho más en el caso de las empresas grandes o medianas y mucho menos en el caso de las empresas chiquitas, o sea, las pequeñas y las micro, que es esta nueva categoría que ya oficialmente se ha creado. Creo que este monto, que obviamente nunca es suficiente, está claro, pero hay que reconocer que está en un momento delicado para muchas empresas pequeñas, y muchas probablemente ni tenían la condición de poder hacer un incremento, pero que este nivel de incremento no creo que, porque se ha tratado, ¿no?, de diferenciar de las grandes y las pequeñas, es posible que no tenga efecto sobre la inflación constante, porque un incremento como del 40%, que probablemente pudiera haber argumentos para justificarlo, que fue el pedido inicial de los sindicatos, haber aumentado un 40% ahora hubiese significado dos cosas más graves. Un incremento de la inflación que se hubiese comido por completo el incremento salarial, y dos, casi peor, vamos a decir, de que ese incremento salarial se hubiese pagado a las empresas recortando puestos de trabajo. Entonces yo creo que este incremento, que parece ser una buena noticia a primera vista, no debería de estar creando presiones adicionales en los temas de inflación. Lo que no me queda claro, entonces, son dos cosas, como yo dije. Uno, por la reclasificación, pareciera que algunos puestos de trabajo se quedarían sin incremento salarial. Me sorprende, quizás yo no lo entendí bien, pero eso es lo que varias personas me han dicho. Y dos, ¿cuál va a ser el impacto ahora en el resto de la escala salarial dentro de las empresas? Eso también es un tema interesante. Una de las cosas que me preocupa, Henry, me gustaría oír tu opinión, es que tradicionalmente en el tema de los aumentos salariales, cada vez que se negocia, una de las improntas que plantea el sector empresarial es que hacer aumentos fuera de lo que ellos indican que pueden asumir de acuerdo a sus costos-beneficios, podría provocar despidos para poder compensar esa situación. En una situación de despidos como la que tuvimos por el tema de la pandemia, que todavía no se han recuperado todos los empleos, ¿no crees que podría haber el temor, más allá incluso de una promesa o un acuerdo de promesa, de que comiencen a reajustarse plantillas en muchas empresas, principalmente en la clase media y en la clase alta? Bueno, eso solamente las próximas semanas lo van a decir. Ahora, hay que reconocer, hay dos situaciones de empresas en el país. Claramente hay empresas que todavía les está yendo tan mal que muchas no han podido volver realmente a funcionar. Ahora hay una cantidad de empresas que ya tienen niveles de venta muy por encima de lo que tenían inclusive antes de la pandemia. Y que no sufrieron tanto con la pandemia. Efectivamente, o sea que nuevamente, o sea, la realidad de cada empresa es la realidad de cada empresa, pero tenemos que tomar en cuenta, y esa es una realidad, creo, ¿no?, de que la situación de la economía de muchas empresas está bastante mejor de lo que se esperaba, salvo dos casos, las empresas que lamentablemente las hay, que desaparecieron. Hay empresas que no han podido sobrevivir a esta crisis. Eso es lo malo de esta crisis, y es lo bueno para las que se quedaron, porque quedaron más fortalecidas y además tienen un mercado ahora con más posibilidad porque tienen menos competencia. Lamentablemente es el propio de cada crisis. Esta crisis en ese sentido no ha sido distinta a crisis anteriores. Pero tú tienes otras, obviamente, tú tienes todo un sector que todo lo tiene con el sector de
de turismo, ¿no? Que todavía le falta recuperarse. Pero muchas empresas, hasta dentro de las grandes, señores, hay un dato que no miente. Son las recaudaciones. Claro. De enero a mayo, las recaudaciones han estado casi 80 mil millones de pesos por encima del presupuesto. Hay muchas empresas a las cuales le ha ido bien. Hay sectores que han estado muy difíciles. En ese sentido, cuando yo veo que el salario mínimo de las empresas grandes sube un 24, el de las medianas un 59, mientras la de las pequeñas un 20, la de las micro un 11, siento que de cierto modo, por primera vez, se ha buscado hacer que las empresas que tengan quizás mayor capacidad, mayor facilidad, lo hagan. Y mira, muchas de las empresas grandes ya hicieron su ajuste de la nómina. Muchas de las empresas aprovecharon esta crisis para mejorar su funcionamiento. O sea que hoy en día muchas empresas han estado con ventas superiores, pero con menos gente, porque han aprovechado la crisis para mejorar sus procesos. Están obviamente en mejores condiciones de realizar un incremento que, mira, yo sé, y mira, ustedes saben que yo no soy de un lado ni comunista ni neoliberal. Yo creo que yo estoy tratando de tener un planteamiento justo. Yo quiero reconocer que para muchas empresas es difícil en estas condiciones sufragar un incremento salarial, pero del otro lado hay que reconocer la situación de la economía del ciudadano de a pie y que, mira, el incremento salarial tarde o temprano regresa a las empresas. Nadie se está quedando con este dinero bajo el colchón. Claro. La gente lo va a gastar porque la gente, no es verdad que la aumenta gente la está usando demanda. el dinero. Aumenta la demanda. Sí, yo creo que todo el mundo estábamos esperando este incremento. Yo apostaba a un incremento entre un 15 y un 20%, probablemente en 2 partidas. El único punto que me preocupa de verdad es esta posible confusión o esta clarificación que me parece necesaria todavía, que es en el caso de cambio de clasificación. ¿Qué pasa con la gente que estaba con justo el salario mínimo de su clasificación anterior y que ahora al bajar de categoría o de clasificación o al sincerizar la clasificación de las empresas, pudiera ser, y yo no sé si ahí está previsto un dispositivo, eso sería bueno preguntarle directamente. Bueno, por ley no le pueden bajar el salario. No le pueden bajar el salario, pero si la reclasifican no le aumentan en la proporción que podrían aumentar. Sí, y peor, en algunos casos pudiese significar no hay incremento. No hay, sí, claro. Entonces, y eso pudiese crear, si no se maneja bien, tú sabes que cuando ya se está celebrando el mensaje central, que es verdad, es que eso equivale en promedio a un incremento de un 24%, eso no quiere decir que todo el mundo va a recibir un 24%. Claro. No, está entre 11 y 59. Efectivamente, me sorprende mucho este incremento del 59%. Sí, no sé si es más un truco de cámara que otra cosa, ¿no? Sí. Porque probablemente estamos comparando cosas que no son directamente comparables. Pero el hecho es que yo creo que ahora tenemos 4 categorías que son más acordes, porque estamos hablando de una categoría micro con menos de 10 trabajadores, menos de 8 millones de pesos anuales de ingreso, las pequeñas de 10 a 50 con menos de 54 millones, que es la enorme mayoría de las empresas del país. De cualquier modo, lo que sí va a ser importante, y no necesariamente esto va a ayudar, se va a tener que tratar por otro lado, va a ser necesario mejorar el tema de la formalización del trabajo, y más cuando, señores, tomemos en cuenta que hoy en día a veces estar en el sector informal, ni hablo para la empresa, sino para el empleado, estar en el sector informal a veces puede ser mejor negocio, inclusive que estar en el sector formal, porque en el sector informal tú estás recibiendo una serie de beneficios, de subsidios del Estado, que al formalizarte tú lo estás perdiendo. Por eso es que está el tema, Henry, de que
el tema de usar la inflación como un parámetro para decidir los niveles de empleo es una falsa, porque la inflación la subimos todos, no la asume solamente un sector de la economía, lo que serían beneficiados o perjudicados. Entonces, mira, eso es ficticio. Mira, eso te está mostrando, que yo creo que este formato de convocar al Comité Nacional de Salario cada 2 años para discutir del salario promedio de solamente una parte, claro, solamente del sector, eso quedó atrás. Creo que inclusive la misma manera como se manejó esta comunicación y todo esto, ¿verdad? De cierto modo, a mí me da la impresión de que eso ya le torció ya terminó estrangulando lo que era esta forma de negociar y establecer los salarios, y quizás se aparte también de las buenas noticias. Henry. Yo creo que hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas, y que pues ojalá este incremento permite aliviar un poquito los momentos difíciles que están pasando en muchas familias todavía. Henry, sé que tienes un compromiso ahora a las 5:30. Agradecerte. Tenía otra pregunta, pero bueno, será en otra ocasión. No, con muchísimo gusto. Y chequeen el tema del caño de clasificación, porque yo pienso que es un tema muy interesante ahí de las posibles implicaciones. Muy bien. Gracias, Henry, por la cortesía de conversar con nosotros. No, muy cordial saludo, un abrazo a todos ustedes, ¿ok? Muy bien. Gracias. Henry Ebrar, economista y amigo nuestro, colaborador siempre. Francés aplatanado. Sí, y canta bien, bien, de verdad. Francés aplatanado y no de plátanos. Vamos a la pausa, regresamos en breve.